Saludos y grandes bendiciones para mis hermanos y mis hermanas del canal En Defensa de la Fe. En esta ocasión, una vez más, muy felices porque tenemos con nosotros a nuestro querido profesor Elías Figueroa desde Quibdó. Gracias a Dios y a la tecnología que nos permite estar unidos y compartir como hermanos la santa palabra de Dios. Profesor Elías, hay personas escuchando de Estados Unidos, de Alemania, de Bélgica, de muchos lugares del mundo para la gloria del Señor. Ellos te dicen bienvenido, te aprecian y ya han escuchado a esta hora, ya han escuchado el mensaje que subimos, la primera parte, la entrevista. Hoy Yamil no pudo estar, pero en la próxima, con la ayuda del Señor, sí va a estar. Profesor, bienvenido. Interesante. Sí, damos gracias a Dios por estar nuevamente aquí con ustedes, dispuestos a compartir, a dar de lo que Dios nos ha dado. Y bueno, aquí estamos esperando lo que Dios quiera. Amén. Vamos a hacer 3 preguntas en este video. Las voy a dar al principio para que no se vayan. 3 preguntas muy interesantes. La primera tiene que ver con la ley de Dios. La segunda tiene que ver con la salvación de las personas que no son adventistas y que además no son cristianas. ¿Cómo va a ser la salvación con respecto a ellas? Y la tercera acerca del tema ya más central de la salvación, que es más fácil salvarse o perderse. No se vayan, van a ver argumentos muy interesantes, puntos de vista del profesor Elías Figueroa, pero también basados en la palabra de Dios, consejos de la Biblia. Profesor, ¿nos dirige en oración, por favor? Oramos. Soberano Padre, poderoso Dios que estás en los cielos, te alabamos, te damos gracias porque nos escuchas, oh Padre. Amén. Te suplico que nos enseñes a adorarte, enséñanos, oh Padre, a alabarte, enséñanos a amarte. Oh Padre, que tu presencia, tu gloria, tu gracia pueda estar, Señor, al servicio de tus hijos. Manifiesta tu grandeza en nuestras vidas. Danos tu paz, danos tu bien, pero sobre todo, Padre, permítenos el bautismo, la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que haya gozo, que haya alegría. Oh Padre, que disfrutemos de ese principio, Señor, de esa garantía del gozo de la salvación. Gracias por tu paz. En el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, como es un video o una entrevista teológica, voy a comenzar. Profe, en el Salmo 119, 142 afirma que la ley es la verdad y nosotros sabemos que la verdad es eterna. El Salmo 119, 172 dice que todos los mandamientos de Dios son justicia. Y el Salmo 89, 14 al 16 afirma que la justicia y el juicio son el cimiento de su trono. Basados en esto, llegamos a la conclusión que los mandamientos de Dios, la ley de Dios es eterna porque es el cimiento del trono de Dios, el fundamento de su trono. Aquí va la pregunta. ¿Existían los 10 mandamientos como los conocemos escritos en Éxodo 20? ¿Existían en el cielo antes del pecado? De acuerdo a lo que dice Pablo dice en Gálatas que la ley fue añadida por causa de las complicaciones, por causa del pecado y la terquedad del pueblo que Dios quiso escoger como su pueblo. Y es bueno hacer un paréntesis, mis hermanos apreciados y amigos. Solo ha habido en la historia de la humanidad un pueblo literal que Dios le dijo: tú eres mi pueblo. Es bueno entender que nosotros estamos ahora en una dispensación muy bonita. Es la dispensación del Espíritu. Es una dispensación donde todo aquel que reciba a Jesús hace parte de la iglesia de Jesucristo. Pero quiero centralizarme a la pregunta: ¿qué es lo que pasa con la ley? La ley en el cielo estaba en principio. ¿Cuál era el principio? ¿Cuál era la esencia? La esencia del amor, el principio del amor. Porque yo quiero que vayamos al libro de Romanos,
Vamos a leer un texto muy interesante del libro de Romanos, capítulo 13, versículo 10. Romanos 13, 10 dice que el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Lo que movía la atmósfera, el áurea que pulula, que se vive y se vivía en el cielo, es el amor. Ese amor de Dios incondicional, ese amor que no hace daño al otro. Por eso podemos concluir con toda sinceridad que la santa ley de Dios siempre fue eterna, siempre existió, pero en el principio del amor, en ese amor a Dios y ese amor al prójimo. Pero ya la ley desglosada en mandamientos, dice Pablo, que vino a darse 430 años después que el pueblo de Israel sale de Egipto. Y Dios quiso revelar esa ley, pero desglosada. Ahora, es bueno acotar también algo interesante. Y uno se pregunta, bueno, y entonces, ¿para qué sirve la ley? Que es la pregunta que hace Pablo en Gálatas. ¿Será que la ley aporta algo al creyente? Claro que sí. La ley es una bendición. La ley es santa. Pero la ley, cuando yo la transgredo, cuando yo la violo, la ley se convierte, para mí, se convierte en un enemigo, en algo negativo, en un verdugo. De modo que la ley es santa y yo debo de andar observándola, debo de andar en tono con la ley. Ahora, pero también me surge una pregunta que quiero que compartamos, y es: ¿quién crea el pecado? ¿La ley crea el pecado o el pecado crea la ley? ¿Qué es lo que pasa entonces? Alguien decía que el pecado crea la ley. ¿Será verdad? ¿Cómo es que el pecado crea la ley? Es bueno que concluyamos que es la ley la que crea qué es lo malo y qué es lo bueno. Establece. ¿Qué hay que hacer y qué no hay que hacer? Eso es lo bonito de la ley. Por eso, donde no hay ley, no se culpa al ser humano de pecado. Porque ¿cómo juzgarlo? Así que es interesante la santa ley de Dios, e interesante también el espíritu de la ley. Hay tantas cosas que podríamos decir en relación a la ley, pero concluimos que realmente la ley es necesaria y la ley es la base, el cimiento de ese gobierno de Dios. Porque la ley revela lo que es la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios cuál es? ¿Qué es? La voluntad de Dios es dar a conocer su amor. Por eso los 4 primeros mandamientos se refieren a nuestro amor para con Dios, y los 6 últimos a nuestro amor para con el prójimo. Así que el que ama a Dios y ama a su prójimo no necesita estar preocupados por no hacer aquello, simplemente está guardando la ley. Excelente. En vista de eso, podríamos decir y recordar, un escriba de la ley le preguntó al Señor Jesucristo que cuál era el mandamiento más importante. Seguramente el escriba esperaba que el Señor citara uno de los 10, pero el Señor cita los 2 más importantes, que no están escritos en letra en los 10, sino que están en esencia en los 10. Están implícitos, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Demostrando así que esa es la ley en esencia, el fundamento de los 10 mandamientos.
Y otra cosa, profe, alguien podría decir, es que en el cielo se guarda el sábado, y uno tiene que decir, claro que el cielo se guarda el sábado, pero no solamente como nosotros lo guardamos, en el cielo hay un eterno sábado, porque allá no hay espacio para obras seculares. Y otra cosa que uno podría decir, Dios no le puede decir a los ángeles el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, porque ellos solamente tienen un padre, no tienen una madre, tienen un padre que es el creador, Dios. O ¿usted qué más querría decir en esa línea? No, simplemente acotar de que en el cielo no existe sábado. En esencia, el principio del sábado existe, pero en cuanto a día de 24 No horas, existe no. sábado. Sí, porque allá no hay día, no hay noche, o sea, todo es luz, todo Ujú, es día mejor, ujú, todo es día. sí, Entonces no existe el sábado tiene que ver con tarde y mañana. Por eso el texto de Isaías dice que llegará el momento que de sábado en sábado adoraremos, pero en el cielo no existe sábado, y es bueno decirlo a boca llena, sin temor, no existe sábado. Hay mandamientos o sea, como la ley estaba en principio, y ese principio tiene que ver con ese amor de Dios. Es bueno que entendamos que también cuando la palabra habla de honra a tu padre y a tu madre, ahí está el principio. Está el principio de honra y el principio de amar. y respeto, muy bien. Aunque yo decía que había un sábado eterno, porque como Dios se hace uno con su creación cada sábado, el Señor simpatiza con el hombre de tal manera que participa con él en ese día glorioso. Siempre hemos dicho los adventistas que el sábado es cuando la tierra y el cielo se unen, así como el primer sábado que hubo en la tierra, el Señor entró al sábado como Emanuel, Dios con nosotros, y ese día inclusive es del único que no se dice fue la tarde y la mañana, el séptimo día, porque en todos los demás hubo tarde y mañana, pero en ese no, porque Dios estaba con el hombre descansando y había gloria de tal manera que no hubo noche ese día. Pero como dice el profesor Elías, literalmente no hay un sábado porque, de hecho, Marcos 2, 27 y 28 afirma que el sábado fue hecho para el hombre, no para otros planetas, fue hecho para el hombre. Bien, mi profe, ¿algo más o te hago la siguiente pregunta? No, seguimos adelante, hermano. Ok, leo de la palabra del Señor para poder hacerte la pregunta que quiero hacerte. Dice Romanos 2:12, así todos los que pecaron sin la ley también perecerán, y todos los que pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Hay quienes dicen, basados en este verso, que todos los paganos que no conocieron a Jesús, que no escucharon la predicación de la verdad, ya están perdidos, murieron sin Cristo y no hay oportunidad de salvación para ellos, porque no escucharon a Cristo, y Cristo dice que nadie viene al Padre si no es por Él. Y también hay quienes dicen que los evangélicos, pentecostales y católicos, aunque sean sinceros, si mueren sin guardar los mandamientos de Dios, están perdidos. ¿Qué respuesta les daría usted a ellos, mi profe? Yo quiero hacer una pregunta. La Biblia en Génesis dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, hablando de la actividad inquieta, constante, la dinámica del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es poder activo de Dios. Es Dios, pero es poder. Es como aquel que concluye y termina la obra. Así que es interesante la obra del Espíritu Santo. Entonces yo me pregunto, ¿dónde estaba el Espíritu de Dios, que es poder, que es actividad salvífica? ¿Dónde estaba el Espíritu de Dios cuando no existía Israel? Cuando no existía un pueblo literal que lo representara, que representara el verdadero Dios. ¿Será que Dios estaba en silencio esperando que apareciera un pueblo para llamarlo? ¿O Dios siempre tuvo pueblos? ¿O Dios siempre se reveló a ciertas culturas? Yo quiero decirles, mis hermanos, que lo bonito de Dios es eso. Todo ser humano, todo nacido de mujer, tiene un algo de Dios.
Por eso, cuando Dios hace y crea a Adán, dice que sopló en su nariz aliento de vida y el hombre vino a ser un alma, un ser viviente. Ese aliento de vida es eterno. Eterno en el contexto de que todo ser humano tiene y experimenta el aliento de vida de Dios. Todos tenemos el algo de Dios en nuestras vidas. Simplemente, ¿qué hay que hacer? Activar ese algo de Dios y dejar que Dios obre en mi vida. Simplemente disposición. Así que hay un elemento por el cual Dios estuvo hablando desde siempre, desde antes que existiera Israel como pueblo y que lo representara y que representara al Dios verdadero, a Yahweh. La conciencia. Dios obró, Dios trabajó, atrayendo a muchas almas a Él a través de la conciencia. Yo me preguntaba, bueno, ¿de dónde surge Melquisedec? ¿Era israelita? ¿De dónde surge Balaán? ¿Era israelita? Dios siempre tuvo pueblos, representantes, aún sacerdotes como Melquisedec. Literalmente era un sacerdote de Jerusalén, de Salem. Yo me imagino esa congregación de fieles que tenía Melquisedec, miles y miles de creyentes. Sacerdote. Donde él reconoce a Abraham como siervo de Dios y Abraham reconoce a Melquisedec como siervo del Dios verdadero. Entonces, los que sin ley pecan, sin ley también serán juzgados. Dios usará y tendrá todo tipo de mecanismos para salvar a sus hijos. Porque lo bonito de Dios es que todos los que respiramos en este planeta y somos seres humanos, todos somos hijos de Dios. Y esa luz de Cristo que dice el Evangelio de Juan, esa luz que alumbra, dice la palabra, alumbra a todo hombre. Todo hombre recibe la luz y la revelación de Jesucristo, aunque usted no le presente literalmente el nombre de Jesús, ellos reciben la luz y el poder salvífico de Jesucristo. Eso es lo bonito y lo milagroso de Dios. Dios tiene mecanismos para llegar a estas almas. Oye, no sé profe, si alguna... muy bueno porque hay personas que no han escuchado el nombre de Jesús, pero sí han recibido la luz de Jesús. Claro que sí, ¿no? El nombre no es el nombre J-E-U-S, de paso esa es una transliteración del nombre hebreo, pero sí el carácter, y el carácter tiene que ver con la esencia de Dios, el amor de Dios. Mire, ajá, sí, señor. Escucha esto. Gálatas 5, 22. Dice allí, los frutos del Espíritu Santo son ¿qué? Amor. Gozo. Paz, paciencia. Aparece un cumplimiento ahí de 9, ¿cierto? De 9 virtudes. La pregunta es, ¿será que estas virtudes, estos frutos no se dan en la experiencia de hombres de otras culturas que no han oído hablar de Jesús? ¿Será que ellos no aman? ¿Será que ellos no tienen gozo? ¿Será que ellos no son temperantes? Es allí los frutos del Espíritu Santo. Quizás no tengan toda la revelación. Usted ayer lo decía y me gustaría que hiciera hincapié en ello. Usted ayer nos habló revelación especial y revelación general. ¿Podría argumentar? Algunos teólogos hablan de la revelación general. Hay un libro, y eso es lo bonito de Dios. Hay un libro que es el libro de la naturaleza, el cielo, la tierra, el mar, los ríos, los árboles, todo lo que concierne al universo, los astros. Ese libro está predicando todos los días, porque los cielos cuentan la gloria. Y cuando uno entra en detalle, ¿qué es la gloria de Dios? Que es lo que Moisés no entendía, porque Moisés le dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor dijo, yo haré pasar delante de ti todo mi bien. ¿Cómo así, Señor? Sí, clemencia.
clemencia, misericordia. Paciencia. Así que la gloria de Dios tiene que ver también con el amor, con la misericordia, con la bondad de Dios. Por eso cuando el texto dice de Apocalipsis 18 que el ángel llenó la tierra con la gloria, con su gloria, la mayoría creemos que es poder, en el sentido literal. No. El ángel llena la tierra con ese amor de Dios, ese temor de Dios que se ha perdido, ese poder de Dios salvífico que se ha perdido. Entonces, la revelación general tiene que ver con aquello. Tiene que ver con que el ser humano recibe los mensajes de Dios a través de su conciencia, pero a través de los libros que Dios ha dejado, que no son la Biblia, pero son mecanismos para que el ser humano le conozca a Él, al verdadero Dios. No importa, como dice Pablo, ustedes adoran a un Dios no conocido, pero de acuerdo a las características de lo que yo estoy viendo aquí, ese es el verdadero Dios. Y a ese Dios es que yo vengo a enseñarles, a predicar. La revelación especial tiene que ver con Jesús. Cuando Cristo entrevista a los discípulos y Cristo quiere escrutar, después de 3 años, qué pasaba con la vida de los discípulos, si realmente ellos lo aceptaban, si ellos estaban convencidos de que Él era el Mesías. Él les hace una pregunta bastante interesante. ¿Qué escuchan ustedes de la gente? ¿Qué dice la gente acerca de mí? Y saben, la gente no tenía el concepto que Cristo quería escuchar. La gente creía que Cristo simplemente era un profeta. Jeremías, Elías, cualquiera, pero la gente no aceptaba, no creía que realmente Jesús era el Mesías. Ya estaba escrito, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero cuando Cristo convoca y entrevista a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen de mí? ¿Saben, mis amigos, que hubo un silencio en la vida de los discípulos? Iniciaron a mirarse entre ellos. Había dudas. Había incredulidad, que es un espíritu, una fuerza que oprime y que achiquita el poder de Dios en la vida del ser humano. Saben que Dios, en su amor, reveló a Pedro lo que realmente debía decir y lo que Cristo era. Por eso Cristo le dice a Pedro, si mi Padre no te revela esto, tú no lo vas a decir. Así que la revelación especial tiene que ver con eso. Usted puede estar en la mejor congregación de la tierra, que tenga la doctrina más sana, que sea 100% bíblica, sin apartarse a derecha ni izquierda. Usted puede permanecer años y años en la fe del Evangelio, pero si Cristo no le ha sido revelado a usted, usted simplemente es un teórico. Usted es un parlatero. Usted es como cualquiera de los del mundo. Porque la Biblia dice que cuando Cristo se revela en la vida de la persona, algo ocurre. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Así que una de las características que yo me evalúo y que yo me pruebo si realmente estoy en la fe es si he nacido de nuevo. Si todavía las fuerzas de la carne, las fuerzas del mundo, la fuerza del maligno tienen incidencia en mí. Yo debo evaluarme. Entonces la revelación especial tiene que ver con eso. Tiene que ver con presentar literalmente a Jesús, al Jesús crucificado, al Jesús pronto a venir, pero también al Jesús que murió en la cruz, derramó su sangre para salvar. Excelente, excelente, mi profe. Gracias por esa respuesta tan exhaustiva, tan llena de amor. Alguno podría decir, el profesor dijo que todos somos hijos de Dios, pero la Biblia dice que hay hijos del diablo. Eso es verdad, pero Efesios 4:6 dice que hay un Dios
y Padre de todos, el cual es por todos y sobre todos. Si bien es cierto que no todos son hijos de Dios por redención, porque no todos lo han aceptado, también es cierto que todos son hijos de Dios por creación, porque el diablo no crea vida y el diablo no sustenta la vida. Por el diablo destruiría la vida aún de los que le sirven a él. Así que es el Padre Celestial el que sustenta la vida de todos nosotros y en ese sentido es el Padre de todos, aunque lastimosamente algunos no lo reconocen. Y me gustaría también llamar la atención, profe, muy inspirado por la respuesta que usted ha dado. Por ejemplo, Urías Eteo no era israelita, bien lo dice su nombre, era Eteo. Y sin embargo ustedes pueden ver en la historia de David, cómo David, que era israelita y conocía la verdad más profundamente que Urías Eteo, no demuestra la calidad y el talante moral que sí mostró Urías, al ser un hombre honesto y de honor. Y seguramente murió en la fe, porque él le servía al pueblo de Israel. Era un extranjero de fe, pero David tenía más revelación. Prueba de ello es que escribió salmos profundísimos del carácter de Dios. Sin embargo, en ese aspecto, Urías le dio ejemplo. Ruth también, profe, la moabita, también llamada por el Señor a ser parte de su pueblo. Y en este caso, Rahab la ramera también la tenía en la lista. La historia de Rahab, uno se eriza, ¿cierto? Como ella hace parte de la genealogía de Jesús. Impresionante. Es impresionante realmente cómo Dios no mira lo que otros miran, la calidad externa del ser humano, sino que Dios mira otras cosas. Dios mira la fe. Es Amén. Interesante eso. Amén. Entonces concluimos, profe, para dejar claro este punto, no es que todos los paganos se van a salvar, sino que hay paganos tan sinceros que manifiestan en ellos los dones del Espíritu sin conocer a Cristo, pero porque han recibido la luz de Dios, no en letra, pero sí en la esencia de Dios. De paso, la hermana de Juay habla de eso en el libro Deseado de todas las gentes, capítulo Estos mis hermanos más pequeños. Ella dice que hay paganos que en su ignorancia adoraron a Dios sin conocer la letra de la ley, sin conocer la ley, pero que el Señor ha tenido en cuenta esa sinceridad. Por lo tanto, hay paganos que si hubieran conocido la verdad, se hubieran entregado a ella, pero por causa de que nosotros no trabajamos como deberíamos trabajar, estamos más en las iglesias allá escuchando que predicando, y por eso no predicamos a los paganos. Ellos van a ser salvos a la manera de Dios, y el Señor en el cielo seguramente los va a capacitar para que conozcan la luz que nosotros también vamos a tener que profundizar. La ramera y los publicanos van delante de vosotros, y si vuestra justicia no fuese mayor. Ese es un texto bastante interesante. Así es, mi profe. Gracias. Ok, última pregunta para dejar por este momento ya el video, y el profesor sigue siendo invitado, esperemos que siga diciendo que sí, con la ayuda del Señor. Mi querido profesor, sí, sobre el tema que más te apasiona, la salvación, soteriología, ¿qué es más fácil? ¿Salvarse o perderse? Me gustaría que dieras primero un misterio, no digas todavía qué crees tú, sino que viste lo de misterio al principio y después nos muestra, o bueno, como tú quieras responder estará bien. Sí. La salvación es un tema que motiva, que mueve y asusta no solamente a creyentes, también a la gente del mundo. Cierto. Y uno se pregunta, ¿por qué la gente piensa en la salvación y no piensa en Jesús? ¿Qué es lo que pasa? ¿Será que el problema es de presentación del mensaje de la doctrina? ¿Una mala interpretación de la Biblia? ¿Qué es realmente lo que está pasando? En la salvación, dice el mismo Dios, el Padre, solo yo pisé el lagar y nadie había conmigo. En otras palabras, nadie le ayuda a Dios para salvar, porque no es el que quiera, sino aquel del cual el Señor tenga misericordia. Así que la salvación es un acto absoluto de Dios. El ser humano no es jugador, no es actor en el plan salvífico, en el plan de la salvación. El ser humano simplemente es espectador. Usted lo que debe hacer es colocarse la camiseta de la justicia de Cristo
la camiseta de Dios o colocarse la camiseta del otro equipo, pero hay dos equipos. ¿A quién le vamos a hacer barba? ¿Al equipo del bien o al equipo del mal? ¿A qué equipo pertenezco yo? Entonces es interesante eso. Yo quiero que leamos dos textos de la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Segunda de Corintios 5, 14. Dice allí que el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El 15, y él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesús, a través de su muerte, compró al ser humano. Jesús, a través de su muerte, compró nuevamente este planeta, porque este planeta, recordemos que estaba bajo el dominio y las fuerzas del mal. Jesús vino a rescatar, vino a buscar lo que se había perdido. Así que es interesante entender que cuando uno se aproxima a Lucas, capítulo 15, yo me sorprendo, mis amigos y hermanos, me sorprendo lo que ocurre allí. Lucas 15, Lucas 16, yo personalmente estudiando las parábolas, he descubierto que allí en Lucas los salvados se pierden y los perdidos se salvan. Usted va a encontrar esa tónica. Esta es una tónica bastante interesante allí. Todo el que se creyó salvado en Lucas se pierde y el que se creía perdido se salva. Ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo se gasta su herencia, el padre lo recibe nuevamente, porque el amor del padre es mayor que las normas y que la ley. El amor del padre lo supera todo. Recuerden que estaba prohibido que los viejos, los ancianos, corrieran. Y ese viejito no le importó, porque el texto va a entender que él, cuando vio a su hijo, rompió aún las leyes y las normas que impedían que él lo hiciera así. El hermano mayor, que representa un modelo de religión basado en las obras, se pierde, porque cuando tú sigues un modelo de religión, ese modelo judío, ese modelo del no hagas esto, no hagas aquello, ese modelo crea egoísmo y crea orgullo, crea prepotencia. Tú te sientes, tú te atreves a expulsar y a maldecir en el nombre de Dios a los que Cristo bendijo, porque ahora pues ninguna condenación hay. Cristo recibió la maldición. Nadie debe maldecirte, porque tú eres bendito. Por eso dice el texto: venid benditos de mi Padre. Tú has recibido ese algo de Dios, y ese algo de Dios es la bendición que viene de Él para el bien de sus hijos. Concluyo, mis amigos, mis hermanos apreciados, es que la salvación, aunque es un misterio, es un acto de Dios. La salvación es por gracia, no por obras. El gran problema del ser humano es el ego, porque el ser humano, cuando siente que le están regalando algo, cuando siente que no está aportando algo para él enorgullecerse y sentirse superior al otro hermano, porque ese es el problema. El ser humano, aún cuando nos congregamos, algunos miramos a otros y sentimos que están como pecando y que son inferiores. Esa no es la mentalidad del que ha recibido a Jesús y que acepta la salvación por gracia.
El que ha entendido esto, hermanos, porque la salvación no es una fórmula, que usted tiene que hacer esto, usted tiene que dar esto para salvarse, usted tiene que hacer por acá. No, la salvación no es una fórmula. La salvación es confianza. La salvación es fe de Jesús. La salvación es confesar que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Cristo derramó su sangre para comprarme, para salvarme. La salvación implica creer en lo que Cristo hizo por mí, que yo no podía hacer. Es aceptar la muerte vicaria de Jesús. Y cuando yo acepto la muerte vicaria de Jesús, Él se va a responsabilizar de mi vida. Porque yo me abandono en sus brazos de amor y digo, Señor, yo no puedo, el que puede eres tú. Por lo tanto, lo que Pablo dice es interesante. Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Recuerden lo que dice Romanos 5:1, que fue el texto que revolucionó la mente de Lutero. Lutero dice que cuando leyó ese texto de Romanos 5:1, dejó de hacer penitencia, dejó de hacer las cosas que hacía, y entonces comenzó ahora sí a investigar y descubrió los 95 errores de la Iglesia Popular. No sé si hay alguna réplica o alguna, pero es interesante eso. Pero, ¿qué considera usted, profe? ¿Más fácil salvarse o perderse? Yo ya lo intuyo, pero me gustaría que usted lo dijera literalmente. Concluimos. Es más fácil salvarse. Es más fácil salvarse. Porque realmente dentro del plan de Dios no estaba esa idea de perdición. Así que el que se pierde es porque usted quiere. Porque la Biblia enseña y la palabra de Dios es clara. De tal manera amó Dios, tanto amó Dios al mundo, que se entregó a sí mismo para salvar a la raza humana. Así que es más difícil perderse. Es más difícil perderse. Porque la salvación es por fe. Dios suplirá todo lo que nos falta. La salvación no es difícil. La salvación es fácil. Mi yugo es fácil. Mi carga es ligera. El problema está en el modelo de evangelio que tú le presentas al nuevo creyente. Hay modelos que oprimen. Recuerden lo que hacían los fariseos. Jesús les dijo, ustedes obligan a estos nuevos creyentes, a estos nuevos prosélitos, ustedes los obligan a llevar cargas pesadas que ustedes con un dedo no las tocan. Recuerden que entre más se le prohíbe a un creyente, más ese creyente se somete a ciertos modelos de creencias y más se aleja de Dios. Al creyente hay que dejarlo, hay que darle más libertad, esa libertad que Cristo vino a dar, esa libertad de gozo, de alegría. Algunos creen que los creyentes, los que hemos abrazado el evangelio, somos las personas que más sufrimos de culpabilidad. La gente siempre vive culpable. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no hay paz en algunos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Será que es la forma como presentamos la palabra del evangelio? ¿Será que hay un error? Yo sí creo, hermanos. Yo sí creo. Jesús dijo con claridad, cuando ustedes conozcan la verdad, serán libres. Ustedes tendrán paz. Pero esa libertad no es libertinaje. Esa libertad implica una cantidad de cosas que tienen que ver con obediencia, consagración, pero en un estado de libertad, donde nadie, ningún ser humano me asuste y me diga, si usted no hace esto o aquello, se va a perder. Recuerden que el único que puede proferir juicio y decir quién se pierde y quién se salva es Dios, es el soberano. Es soberano. Profe, excelente respuesta, sí, y claro. Me gustaría también agregar, aunque no necesariamente debería agregar porque quedó todo muy completo, pero algunos dicen que la salvación es difícil porque se quedan en la forma. Dicen, es que la puerta es estrecha y el camino es estrecho, entonces es difícil, pero no, porque lo que define la dificultad de entrar o de caminar no es la forma del camino o de la puerta, sino la compañía. Si yo camino por el camino ancho,
voy con la compañía satánica y de sus ángeles, eso no es fácil, eso es horrible, eso es difícil, pero caminar por el camino estrecho y entrar por la puerta estrecha con la compañía de Cristo Jesús no solo es fácil, es deleitoso, es motivo de gozo y de inspiración para vivir en obediencia, libres para obedecer. No sé si se puede argumentar algo más. Claro, claro, todo lo que quiera, profe. Si se puede argumentar algo más. Total. Sí, señor. Sí, claro. Vale. Yo recuerdo la experiencia del joven rico. Y yo lo he dicho. Cuando el joven rico se acerca a Jesús, allí se están presentando dos modelos de religión o dos formas de ver la salvación. Uh-huh. Jesús, como debía portarse como judío y guardar la ley por nosotros, él actuaba de acuerdo a la creencia que pululaba en el pueblo. El pueblo de Israel creía que la ley era el camino porque ellos no tenían otra luz. Ellos no conocían a Jesús, al Mesías. El camino para ellos era la ley. Cuando el joven rico le pregunta al Señor, Maestro, ¿cuál es el camino para tener la vida eterna? Uh-huh. Jesús le dice, ¿tú conoces los mandamientos? Guárdalos. No, todos los he guardado desde mi juventud. Pero Cristo lo confronta con el nuevo modelo que él va a implantar. Si tú quieres entrar a la vida, tú debes de dejar el modelo del no. Ese modelo religioso donde todo era no harás esto, no harás lo otro. El modelo del fariseo, Señor, yo no soy adúltero, yo no hago esto, yo no hago ni soy como este que está allá. Ese era el modelo religioso, el modelo del judío, modelo judío. Pero Cristo entonces le dice al joven rico, mira, yo vine a implantar una nueva religión, y la religión de haz lo bueno. Haz lo bueno sin estar molestándote pensando en no hacer lo malo. Si tú quieres entrar a la vida, guarda. Si tú quieres entrar a la vida, vende lo que tienes. Dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ese modelo de religión de desprendimiento, ese modelo de religión que es lo que Cristo vino a predicar, el año jubilar. Aquí se ha cumplido la profecía, le dijo Jesús a toda la congregación. Yo he venido a dar la buena nueva, a dar la buena nueva a los pobres, el año jubilar de libertad. Pero el joven rico le dolió porque él estaba acostumbrado a ese modelo de mezquindad y a ese modelo de obediencia de escorbán. ¿Se recuerdan lo que la ofrenda, el libro de Mateo, Marcos capítulo 7? Y Mateo 15. Que si yo llevo algo o me entrego a la obra, yo no necesito responder por mis padres ni por nadie. Uh-huh. Basta servir a Dios, que yo no debo hacerle bien a nadie. Uh-huh. Entonces, ese modelo no es el modelo que Cristo vino a implantar. Cristo vino a implantar otro modelo, el modelo del reino. Venga tu reino. Y el reino de Dios es solidaridad, altruismo, benevolencia, abnegación, amor. No solamente amor a Dios, amor al prójimo, que es interesante. Es interesante y quería acotar aquello. Así es, mi profe. De hecho, el modelo o el código moral judío se resumía en no hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo. Ese es un modelo moral, ajá, pero se queda en no hacer. No hace lo malo, pero tampoco hace lo bueno. Pero el modelo de Cristo va más allá. Sí. Como ustedes quieren que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Es un modelo de acción. Amor en acción. Servicio en acción. Entonces queda muy claro, mi profe, queda excelentemente claro. Y agradezco mucho a los que se quedaron hasta el final. Me gusta mucho una frase que le atribuyen a Martín Lutero. No sé si lo dijo él, pero se lo atribuyen. Decía Martín Lutero, cuando miro
mis pecados o me miro a mí mismo, considero imposible salvarme. Cuando miro a Jesús, a lo que Él hizo por mí, considero imposible perderme. Esa es una frase poderosa, Impresionante, muy bonita. impresionante. Yo también creo que es mucho más fácil salvarse porque el sacrificio hecho y todo lo que Dios ha hecho y hace y seguirá haciendo es mucho más abundante que lo que el pecado puede hacer. Así que, qué bueno, profe, que usted tocó el tema de no vivir en condenación, porque algunos dicen que el Espíritu Santo me convence de pecado, pero entonces no es el Espíritu Santo el que te quiere convencer de pecado para que vivas una vida triste, amargada, sin gozo y llena de culpabilidad. Porque cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado es para llevarnos a la solución que es Cristo Jesús, y en Cristo Jesús darnos paz y darnos gozo, el gozo de la salvación. Yo quisiera ya, pues, bueno, Sí, estamos concluyendo. sí, señor. Quisiera decir lo siguiente. Hay dos asociaciones con las cuales Dios quiso trabajar para el bien de la raza humana. Uh-huh. Dice que no hay autoridad que exista en la tierra sino las establecidas por Dios, que son establecidas por Dios. Y es interesante eso, cómo los gobiernos son establecidos por Dios para el orden y el bien del ser humano, la buena marcha, la vida, la convivencia del ser humano. Pero, ¿qué ha pasado con estas dos asociaciones? Saben, mis amigos, y es triste decirlo, el Estado, que al principio fue un servidor de Dios fiel, aún Dios llamó a Ciro, a Darío, mi siervo, mi ungido. Son expresiones que impresionan, porque estamos hablando de reyes paganos, pero eran siervos de Dios, ungidos por Dios para salvar. ¿Qué ha pasado con el Estado? Según Apocalipsis 17, el Estado se convierte en una bestia. Y esa iglesia santa, esta iglesia de Dios, se convierte en una prostituta. Estamos frente a una situación bastante delicada, y es cómo confiar en el ser humano. ¿Por qué el ser humano siempre tiende a no cumplir la misión? Lo podemos ver con facilidad en el pueblo de Israel, en la experiencia de los apóstoles. Lo podemos ver en tu experiencia. ¿Qué pasa con nosotros? Teniendo tanta luz, ¿por qué no nos atrevemos a darle todo cuanto somos a Jesús? ¿Por qué no entregamos a Cristo para que maneje, para que controle, para que conduzca ese carro? ¿Por qué lo estamos conduciendo nosotros? Yo quisiera hacer un llamado a la reflexión de tu vida, de mi vida. Apostemos por Jesús. Dejemos de ser muy parlateros. Dejemos que Dios obre. Vamos a la oración, vamos al ayuno, vamos a la búsqueda de la presencia, de la unción del Espíritu Santo. Pero sobre todo yo quiero que nos atrevamos a romper un esquema, y es que en tu congregación no hayan pobres miserables. Atrévete a hacer un listado, a detectar qué hermano, qué hermana, qué vecino necesita de ti. Jesús te llamó para eso, para ser sus manos, para ser sus pies. Por cuanto lo hiciste a uno de estos, a mí lo hiciste. Ese será el examen cuando Cristo venga. Él no te va a preguntar, ¿usted qué creyó? ¿Usted creyó en esto? Tiene 10. ¿Usted creyó en esto? No. Esa no va a ser la evaluación. La evaluación va a ser, ¿qué hiciste? ¿Qué diste a la gente?
¿Los hiciste felices? ¿O te quedaste simplemente en yo creo, yo creo, yo creo, y yo soy, yo soy? Tú no eres nada. El que es algo se llama Jesucristo. Yo les invito a que nos atrevamos a romper el esquema de la mezquindad. Abramos nuestras manos. Y si usted tiene poder para hacer el bien, mi hermano apreciado, mi amigo, hágalo. Haga el bien. Es lo único que le queda a uno, el hacer felices a otros. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios permita que todo lo que digamos y hagamos sea real. Que lo hagamos con toda sinceridad, con todo amor, siempre buscando la gloria y la honra para Dios. El cielo sea con nosotros. Amén. La puerta de la salvación y el camino de la salvación es tan estrecho que el pecado no cabe por él, pero tiene tanto espacio que todos los seres humanos caben y pueden entrar y caminar por él, por la sangre y la gracia de Cristo. De tal manera que el que se pierda será porque definitivamente no quiere salvarse. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Gracias, profesor, por las respuestas. Gracias por la reflexión final. Vamos a orar, profe. Ténganos la oración otra vez para terminar y pida por la audiencia de este canal. Por favor. Bendito Padre, poderoso Dios que estás en los cielos, tú eres soberano. Tú reinas desde el lugar santísimo, Padre. Amén. Desde aquel lugar, Señor, tú provees, tú posees, porque tú eres primero. Amén. Oramos a ti por cada hermano, por cada amigo de este canal. Oramos a ti también por el director, el ministro, el amigo, Natanael. Oh Padre, dale sabiduría. Permite que el Espíritu Santo siga dirigiendo su vida. También, oh Padre, obra milagros en cada oyente, en cada persona que ve este canal. Manifiéstate, oh Padre, con tu grandeza. Tú eres poderoso, oh Padre. Creemos, Señor, en tus promesas. Permite, oh Padre, que no nos falte nada, pero sobre todo que no nos faltes tú. Que tú seas el centro de nuestra vida. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza en ti. Danos de tu poder. Oh Padre, que el Espíritu Santo pueda llenarnos de su bendición. Que el Espíritu Santo pueda ungir nuestras cabezas. Que haya gozo, que haya alegría en nosotros. Permítenos prosperar espiritualmente y materialmente. Que tengamos poder también para hacer el bien. Que tu paz sea en nuestras vidas, ahora y siempre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.